yo averigüé y dice que es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a personas, países, entre otras. Su nombre proviene de las siglas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. El análisis DOFA permite descubrir cuál es la situación de una empresa o proyecto para, en base al diagnóstico, planear la estrategia a seguir. El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo. En cada una de las 4 cuadrantes se hace una lista de factores seguidamente. Se les Listo. puede... Tiempo, Se tiempo, les, tiempo. Tiempo, Eliana. Hasta ahí vamos que pues igual poco a poco vamos ahí a ir avanzando. Vamos poco a poco con la explicación. Entonces, hasta el punto en que quedamos, vamos bien. Jennifer, hace un momento te di que levantaste la mano. ¿Sigue levantada la manito o ya no? Ay, profe, yo dije 2 veces y no me puso cuidado. Pues yo averigüé para qué sirve, pero pues todavía hablo de eso, todavía no. Bueno, entonces, dejamos eso ahí, ¿cómo es? En remojo, esa partecita de la que tú nos vas a hablar. Entonces, cuando ya prosigamos con esa parte, eh, intervienes tú en ese aspecto. Listo. Entonces, tomando como base la intervención de Eliana, el concepto que nos da Eliana, pues, decimos que es la matriz DOF. Entonces, como tal, vemos que partimos del concepto de una matriz. Entonces, ¿qué es una matriz? Es una herramienta en la cual nosotros planteamos una serie de características, una serie de elementos, los cuales procedemos a realizar, bueno, procedemos para analizar cada uno de ellos. Estas matrices se construyen con qué finalidad? Con la finalidad de, como decía Eliana, diseñar estrategias, o plantear una serie establecer una serie de planes a ejecutar. Pero entonces en este punto, estas matrices, esta matriz como es de análisis, entonces vemos que es de una parte donde entramos a mirar el entorno antes de ejecutar. ¿Sí? Nos permite como tal contemplar o condensar una serie de elementos para posteriormente definir qué se puede y qué no se puede hacer. En la sesión pasada yo hablaba acerca de, venga, que yo tenía ganas de ir a la luna y les preguntaba, venga, yo puedo ir a la luna. Entonces me decían que no, me bajaron ustedes de la... Ahí sí, derrumbaron mis ilusiones de poder ir a la luna y pues los planteamientos o los argumentos que pusieron, pues obviamente muy válidos, pero entonces como tal ustedes ahí destruyeron mis anhelos de ir a la luna la otra semana. Así como parece irrisorio esta partecita de mi viaje a la luna la próxima semana, entonces vemos que no se puede ejecutar. ¿Por qué motivo? Porque existen una serie de limitantes, una serie de factores que impiden que yo desarrolle esa actividad en los tiempos que tengo presupuestado. Entonces, en la matriz DOFA, cuando hablamos de este tema de matriz DOFA, me permiten, bueno, cuando hablamos de una matriz, me permite como tal condensar o plantear, representar gráficamente una serie de elementos para poder definir o identificar qué es posible de realizar y qué no es posible de realizar. Entonces, aquí continuamos nosotros. Bueno, entonces, como tal, la matriz está compuesta por, esta matriz DOFA o FODA está compuesta por 4 cuadrantes que tenemos acá. Aquí me fui desde lo más detalladito, como lo más básico, y vamos a ir avanzando. Entonces, como tal, podemos observar que existen los 4 cuadrantes en esta matriz, 4 cuadrantes, en cada uno de ellos vamos a plantear vamos a resolver, no vamos a plantear unos interrogantes, sino vamos a resolver una serie de aspectos. Entonces, el primero de ellos hablamos que es el de las fortalezas. O sea, como decíamos hace un momento, matriz DOFA, FODA, DAFO, bueno, ese orden o esa estructura de las letras depende de lo que se quiera realizar. Esta matriz tiene muchísimos usos frente al diseño de una serie de estrategias. No vamos nosotros a adentrarnos tanto en esta matriz, pero sí vamos a ver, a conocer su funcionamiento. Entonces decimos que en primera instancia hablamos de las fortalezas
Posteriormente hablamos de debilidades, entonces fortalezas, debilidades. Posteriormente venimos con las oportunidades y las amenazas. Son cada uno de los elementos por los que está compuesto esta matriz. Listo, en este punto les pregunto a usted, señorita. Bueno, entonces, ya tenemos como tal la idea de cada uno de estos elementos que componen nuestra matriz. Entonces, bueno, en ese caso, ya ahorita vamos con Jennifer para que nos digas para qué sirve. Pero entonces, voy a preguntarles a cada uno. Arranquemos por las Lauras. Laura Salazar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Laura, ¿tú podrías ayudarnos diciéndonos qué son fortalezas? Ya, profe, sí, señor. Listo, entonces mientras Laura ya nos comparte el concepto, entonces, Laura Salazar va con fortalezas. Laura Pedrosa, tú nos vas a orientar después de Laura el concepto de debilidades. Lina, o sea, interviene Laura Salazar. Posteriormente intervienes tú, Laura Pedrosa. Listo, con debilidades. Posteriormente sigue Lina, nos vas a hablar acerca de oportunidades. Y Paula, nos vas a hablar acerca de amenazas. Necesito el concepto de. ¿Listo? Entonces, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ya mencioné las personas que van a hablarnos del concepto de cada una de estas. Listo, Laura. Ahora sí, cuéntanos. Las fortalezas son las que identifican las características en las que te destacas y que te ayudarán a alcanzar tus objetivos y concretar tus planes. Ok, entonces es en lo que nosotros nos destacamos, es en lo que poseemos habilidades, podemos ser nosotros o la empresa. En este punto que vamos a hablar de esta matriz, vamos a enfocarlo hacia la parte personal. Partiendo de la parte personal, ya empezamos o podríamos comprender de una manera más sencilla cómo funciona a nivel de empresas. Entonces, qué pena contigo, Laura, nos repites el concepto que nos diste de fortaleza, por favor? Sí, señor. Identifica las características en las que te destacas y que te ayudarán a alcanzar tus objetivos y concretar tus planes. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces hablamos en lo que destacamos, las habilidades que nosotros tenemos, en lo que nos caracterizamos cada uno de nosotros. Eso como tal son las fortalezas. A nivel académico o a nivel personal, nosotros tenemos una serie de habilidades. Si nos devolvemos al tema, al tiempo del colegio, nosotros teníamos en esta etapa, para algunos muy reciente, para otros como yo un poco más lejana, entonces recordamos este punto y venga, ay, vea, a mí me iba bien en tal materia, o como tal a mí me iba supremamente mal en esta otra, pero bueno, ya eso es debilidad, pero entonces a mí me iba muy bien en esta área, en este aspecto. No, cuando ponían y hacían las presentaciones, las exposiciones, yo destacaba. Estoy hablando muchos ejemplos, no es que me pase a mí, ¿no? Que pues igual no era así de mis fortalezas el hablar en público y cosas así, no era en ese momento, pero entonces vemos que es de lo que destacamos nosotros, ¿sí? Como tal, esas habilidades, eso como tal es lo que nos sentimos, es decir, nos sentimos fuertes, que nos dicen, vamos a desarrollar tal actividad y si es considerada como si la tenemos en el concepto de una de nuestras fortalezas, entonces vamos a destacar y nos vamos a ir de una muy buena manera al respecto. Listo, entonces Laura, muchísimas gracias por el concepto de fortalezas. Listo, Laura Pedrosa, cuéntanos, vamos por el otro extremo, las debilidades. Listo, profe. Es la cualidad bueno, espere, profe. Significa falta de fuerza. El sinónimo de agotamiento, la extenuación, flaqueza, decaimiento. Ay, fue más chica, creo que cogí el que no era. Perdón, profe. Listo, no te preocupes, no hay ningún inconveniente. Entonces, bueno,
Voy a tomar de las palabras que dijiste, entonces el de tema de falta de fuerza. Si hablamos como tal que la parte de las fortalezas son esas habilidades, eso en que nos destacamos, el tema de las debilidades vendría siendo el concepto opuesto. Entonces, son aquellas actividades en las que no destacamos mucho, las que no nos consideramos fuertes, en las que pues igual nos genera cierto temor realizarlas. Entonces, como tal, no son aspectos en los que nosotros nos destaquemos. Vuelvo al tema de las áreas en el colegio. Entonces, digamos, hay personas que son muy buenas para el tema de matemáticas, concepto general. Hay personas que son muy buenas para el área de matemáticas, pero entonces resulta que hay otras que no son buenas para esas mismas, tienen habilidades en matemáticas, pero no en lenguaje. También hay casos en los que las personas son muy buenas para el lenguaje, o sea, lo que hablamos de español, en inglés les va muy bien, pero frente al tema de idioma, perdón, frente al tema de matemáticas, no son muy hábiles, no se consideran muy fuertes al respecto. Entonces empezamos a mirar que así como tenemos unas fortalezas en lo que destacamos, algo que nos caracteriza, también tenemos una serie de debilidades que es todo lo opuesto a nuestras fortalezas, ¿sí? Que entonces tenemos cierto temor de desarrollar unas actividades. Vuelvo al tema de hablar en público. Para muchas personas, el tema de hablar en público, o por ejemplo el tema de hacer este tipo de intervenciones así a través de las sesiones en línea, entonces digamos que esa parte de hablar en público frente a un auditorio, muchas personas la consideran, es para muchas personas una debilidad. En el caso de ustedes, en lo que he visto, eh, ese tema de hablar en público no es una debilidad para ustedes, ¿cierto, niñas? Pues quizás para Sume. intervenir no me ha dado tan duro, pero para hacer una exposición, júrenlo que ahí me come el miedo, el temor y todo. A mí Exacto. también. Yo soy muy tímida para hablar en público. Ok, bueno, para hablar en público y ya, listo. Entonces, en muchos casos, estas son características que son consideradas como una debilidad para muchas personas. Sí, son consideradas como una debilidad. Entonces, fortaleza, no, yo elaboro trabajos escritos y para escribir todo lo que quiera es como, hay personas, me causa curiosidad que es, por ejemplo, como, no la comparación, sino, por ejemplo, los perritos que a veces ustedes los miran y entonces a través de las puertas. Creo que hay videos en internet y todo de los dos perros frente, pero con un vidrio de por medio y eso ladran, gruñen y eso casi que se comen el par de perros, abren la puerta y apenas como que se miran. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que en cierta medida, por ejemplo, para el tema de escribir, para el tema de redactar documentos, incluso hasta en cierta medida, peleas de pareja que se realizan a través de WhatsApp, eso redactan unos tratados, cosa impresionante, pero al momento de tratar la situación, de hablar la situación frente a frente, genera un cierto impacto. Entonces tienen ciertas habilidades hacia la parte de comunicación, pero comunicación escrita, pero cuando hablamos de esta parte de comunicación verbal, es un tanto complejo. Entonces, sí, claro, entonces, dígame, que a ella le pasa. Claro, hay personas que para escribir el tema de escritura, entonces se inspiran, redactan, escriben una serie de textos, plantean las cosas muy puntual, pero entonces le dicen, no, listo, explique eso que dijo, eso que escribió, explíquelo con sus palabras. Son personas que generan o enfrentan un bloqueo. ¿Cómo así, Paula? Entonces, escribiendo no te va muy bien, pero expresándolo verbalmente sí. Sí. Ah, bueno, entonces encontramos acá perdón, un momento que es que no ha puesto este celular en silencio. Ahora sí, listo. Entonces, a ver, cada una de las personas tiene una serie de características. Con ustedes que me llegó, me apareció un mensaje, una cuestión ahí que esperaba una respuesta, pero no era esa la que esperaba. Pero bueno,
Entonces, espera una respuesta, pero no fue la que me enviaron, entonces por eso me causa risa. Entonces vemos en este punto que hay algunas personas que tienen unas fortalezas, en la mayoría de los casos que yo conozco, habilidades de tal comunicación escrita son muy buenas, pero entonces a la hora de la parte verbal es complejo. Y hay personas, como en el caso que nos dice Paula, que entonces ella para el tema de escritura no se considera muy fuerte, pero el tema de expresión verbal sí le va muy bien. Entonces vemos en este caso que todos tenemos la serie de fortalezas y debilidades. Estos dos que acabamos nosotros de mencionar o que acabamos como tal nosotros de explicar, se consideran como tal que son de tipo interno. O sea, las debilidades y fortalezas son de tipo interno. Creo que nosotros habíamos hablado en sesiones anteriores acerca de factores internos y factores externos. Entonces, estas debilidades y fortalezas se consideran, no se consideran, están establecidas como factores internos. Entonces, hablemos del tema de la parte de la comunicación verbal, perdón, de la comunicación escrita, que es una fortaleza en la mayoría de los casos que tenemos nosotros en este grupo, pero cuando hablamos ¿de qué? Cuando hablamos del tema de la comunicación verbal, exposiciones, nos genera cierto temor. Pero entonces les pregunto, señoritas, para dar la respuesta, vamos alzando la mano y yo les doy la palabra, ¿vale? Entonces, ahora va la pregunta. Ya que el exponer, el hablar frente a un público, nos genera cierto temor, entonces lo consideramos como tal, como una debilidad. Eso es una situación, Mercho, que es incurable. O sea, si yo le tengo miedo a hablar en público, ya quedó así, no se puede cambiar nada y ya apague y vámonos. O sí se puede cambiar. Entonces, ahora, Jennifer había levantado la mano. Jennifer, te escuchamos. Sí, profe, sí se puede cambiar porque hay muchos, digamos, videos que lo ayudan a motivar a uno para dejar el pánico escénico. No sé, practicar ejercicios. Es algo que sí se puede mejorar. Ok, perfecto. Jennifer, muchas gracias. Laura Salazar también levantó la mano. Cuéntanos. Es como de pronto, o sea, lo que uno quiere hacer llevando a la práctica, ¿no? O sea, todo lo que nosotros podamos hacer, siempre tenemos que como ponerlo en práctica y saber si lo podemos hacer o pues tenemos que mejorar en algo. Listo, pero entonces, ese aspecto particular que yo planteé, ¿se puede cambiar o no se puede cambiar, Laura? Sí, señor. Sí se puede cambiar. Listo, Laura, muchas gracias. Paula, cuéntanos. Yo digo que no se puede cambiar, pero sí se puede mejorar porque a pesar de que uno intente y digamos, hay veces que uno tiene unos tics nerviosos al hablar, que me pasó en la evaluación, entonces lo mejor que uno puede hacer es literal tratar de controlarlos, pero pues aún así se van a seguir sintiendo, porque pues a mí me pasa, yo soy buena para hablar, no para redactar, pero aún así me dan muchísimos nervios el tener como una conversación directa o a la hora de exponer. Ok, listo, perfecto, Paula. Muchísimas gracias. Bueno, no veo más manitas levantadas por ahí. Tranquilas, no se preocupen que ahorita eso vamos a ir ahí interviniendo. Entonces, bueno, aspectos sí se puede cambiar esa parte, pero Paula menciona algo de radicalmente no se puede cambiar, pero sí se puede mejorar. Entonces, hablamos que inicia como todo, es progresivo, es un proceso que se lleva a cabo, no cambia de la noche a la mañana, hay cosas que no cambian, ahí sí no por mucho madrugar amanece más temprano, hay cosas que no cambian de la noche a la mañana, pero sí hablamos de que es un proceso que se puede como tal mejorar. Pero en estos aspectos, cuando vemos que el tema de debilidades y fortalezas, sí son cosas que nosotros podemos, desde nuestro interior, desde nuestras características, nosotros podemos mejorar poco a poco y darle como tal ese manejo hasta llegar al punto, o bien sea, de desaparecer la debilidad o por lo menos llevarla a un punto en el que no me afecte el desarrollo. Sí, igual, ahí sí, yo llevo más de 10 años
en esta actividad y cuando uno va a iniciar frente a un grupo o cuando uno va a ubicarse frente a un grupo para hacer una intervención, sí genera algo de temor, sí genera algo de miedo, pero con el tema de la práctica, que decía Laura Salazar hace un momento, el tema de hacerlo, de llevarlo a la práctica, de estarlo viviendo constantemente, el temor frente a una actividad disminuye. Puede que no desaparezca, porque siempre se va a presentar, pero llega un punto en que disminuye este temor al tal caso que puede uno desarrollar sus actividades a pesar de que exista el temor, pero le permiten a uno desarrollarlas sin ningún inconveniente. Porque hay momentos en que uno siente cierto temor cuando uno va a hablar frente a un auditorio, frente a un público, en el que puede uno bloquearse. De ahí que, bueno, muchos memes, imágenes que aparecen que entonces yo practicando la exposición y pone un libreto de que, estimado docente, compañeros, el tema que les voy a presentar a continuación viene como tal con un desglose bien estructurado, pero al momento de estar ya en la práctica, estar ya en la realidad, entonces, eh, genera como tal un bloqueo. Hay una serie de aspectos que repercuten, que influyen en ese tema, pero es algo que con práctica y con voluntad de llevar a cabo podemos transformar esta debilidad o estas debilidades, transformarlas en las fortalezas, que es el objetivo cuando se diligencia este tipo, cuando se realiza este tipo de matrices, este tipo de formatos. La idea es que identificar cada aspecto para, por ejemplo, frente al tema de debilidades, la idea es como tal, transformar estas debilidades en fortalezas o por lo menos mitigar el impacto de estas debilidades. Si a mí me da miedo hablar frente a un público, entonces, ¿qué puedo hacer? Desarrollo una serie de ejercicios, una serie de actividades. Uno puede ser, por ejemplo, practicar frente a un espejo. Sí, practicar. Entonces, me ubico frente al espejo y miro al espejo, me miro a los ojos fijamente a través del espejo y empiezo a realizar, a hablar. En ocasiones, ¿qué pasa? Cuando nos miramos de frente a un espejo nos da risa, porque pues igual no estamos acostumbrados a esta parte. Otra cuestión, cuando escuchamos nuestra voz, sí, claro, Paula, eso cuando le pasa, sí, lo digo por experiencia en cierta medida que sí, cuando uno empezara a hablar y uno se mira, le causa a uno risa. Pero entonces, conforme a uno practicando, conforme a uno llevando a cabo esta actividad, ya puede uno, le sigue dando risa a uno, pero ya no la manifiesta uno de una vez, sino ya se ríe internamente, sí, ya se ríe uno, oiga, sí me veo muy malo, casi no, ya no, se me parece que estuviera calvo, no, terrible, pero pues por lo menos no lo manifiesta uno, no lo exterioriza uno, sino lo puede manejar de manera interna, pero es con el tema de práctica. Otra cuestión, como cuando escuchamos nuestra voz a través de una grabación, por ejemplo, que envía uno una nota de voz a través de WhatsApp o bueno, de las mensajería instantánea, y después uno por accidente escuche, uy, no, como es de maluca mi voz. Pero entonces, es lo mismo, porque no tenemos la costumbre, no tenemos el hábito de escucharnos o de vernos, nos genera esa situación. Pero con práctica podemos transformar esta parte de una debilidad, pasarla a ser una fortaleza. ¿Listo? Entonces, fortalezas, habilidades, cualidades o algo que nos caracteriza, en los que nos sentimos fuertes y capaces de desarrollar. Debilidades, lo opuesto, en lo que no nos sentimos fuertes para desarrollar. No es que no sepamos nada del tema, puede que sepamos poco, pero no sentimos o no consideramos que sea como tal una fortaleza nuestra, entonces es una debilidad. ¿Podemos transformar estas debilidades en fortalezas? Sí, pero tenemos que como tal diseñar un plan de trabajo, diseñar un plan de acción para poder llevar a cabo este proceso. Entonces, aquí hago pausa, hago un paréntesis antes de pasar. Esto es a nivel interno. Ahora sí, Jennifer, ¿podrías ilustrarnos responder el interrogante, ¿para qué sirve esta matriz? Voy por. Sirve para hacer un diagnóstico real de nuestra empresa o negocio. Nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que nos brinda el principal elemento requerido para tomar decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad, pues cuando conocemos nuestra realidad sabemos qué hacer y cómo proceder. La matriz DOFA nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras amenazas y nuestras fortalezas y nuestras amenazas. Listo, Jennifer, muchísimas gracias. Entonces, de lo que Jennifer nos acaba de mencionar, entonces extraigo
ese es como tal el concepto, y sí, para eso sirve este tipo de, esta matriz. Entonces, extraigo en este punto el tema de diagnóstico y el tema de conciencia de realidad. Arranco con el tema de diagnóstico. Eh, ¿Ustedes han ido al médico alguna vez en su vida? O bueno, no directamente por ustedes, pero sí de pronto por un familiar, amigo cercano o Sí, algo por el claro. estilo. Eso. Entonces, hemos ido como tal al médico. Entonces, entramos al consultorio, nosotros llegamos al médico, llegamos como tal. ¿Y cómo es el procedimiento? O sea, el médico llega, nos mira y nos dice, no, tome estas pastas. O cuál es el procedimiento. ¿Alguien podría contarnos cómo fue como Primero tal? hace un diagnóstico, ¿no? O sea, nos Ah, pregunta qué es lo que nos pasa y él ya hace sí. un diagnóstico para podernos medicar. Ok, listo. Ah, que Jennifer se me adelantó, no me alzó la mano. Carajo, terrible. Pau, pau, cáele en la mano un reglazo por no alzar la Ay, mano. perdón. Listo. Paula había alzado la mano, entonces, pero sí, es acertado lo que nos dices. Paula, cuéntanos. Pues era lo mismo. Ay, Bueno, perdón. no te preocupes. Tranquila. Entonces, efectivamente, entonces, como dice Jennifer, y pues lo mismo que iba a decir Paula. Cuando nosotros vamos al médico, ese es el ejemplo más vivo del tema de un diagnóstico. Nosotros cuando llegamos al médico no llegamos de una vez y, bueno, tome estas pastas. No, nos preguntan, que en cierta medida creo que es, personalmente considero que es de los aspectos como más incómodos que hay, que uno está en el consultorio y le, bueno, ¿qué le pasa? Y el doctor, bueno, en el caso de los que yo, las veces que yo he ido, nunca lo mira a uno, sino estás con el computador ahí, está tecleando, ¿y qué le pasa? No, doctor, pasa esto, esto, y eso, el doctor ahí, pero nunca lo miran a uno. Son de las situaciones que me hacen, a mí se me hacen tan incómodas porque siente uno que está hablando como al vacío, como que no le está hablando uno a nadie. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el punto importante, que es que el médico primero pregunta qué tiene, cómo se siente ahí, si qué le duele, desde cuándo le duele, qué ha sucedido después de que le empezó a doler. Bueno, toda esa serie de aspectos, él empieza a preguntar. Va uno como tal resolviendo, entonces, listo, perfecto, y registra toda la información. Entonces, primero recoge, recopila toda esta información de lo que nosotros le suministramos y basado en esto, el conocimiento que él tiene nos dice usted puede, usted tiene esto otro, es un diagnóstico. Antes de medicarnos, antes de darnos un medicamento, un tratamiento, de ordenarnos unos exámenes, entonces, ¿qué sucede? Él nos hace una pregunta, genera un diagnóstico, nos hace una pregunta. Y de aquí, posterior a la palabra de diagnóstico que extraje del aporte de Jennifer, hablamos de una conciencia de realidad. Entonces, es como esa visión de en dónde estamos, en qué estamos, cuál es nuestra situación aquí y ahora. Eso como tal es un diagnóstico, mirar cómo estamos, en dónde estamos, qué tenemos para poder identificar. ¿Listo? Esa es la parte, que es donde empezamos nosotros a hablar en este punto. Tomo estas dos palabras que acabo de mencionar, estos dos aspectos, perdón, que acabo de mencionar, enfocado hacia lo que es la parte interna. Entonces, situación de realidad. ¿Qué tenemos y qué nos falta? ¿En qué somos fuertes y en qué no somos fuertes? Entonces, en cierta medida nosotros vamos a desarrollar cierta actividad. Entonces, listo. Entonces, vamos a ir, ejemplo, vamos a ir a un parque de diversiones, vamos a ir a un salitre mágico, a un mundo de aventura o a una feria de pueblo. Listo. Resulta que en esos sitios hay algo que se llama montaña rusa. Entonces, no sé si alguna de ustedes alguna vez ha ido a una montaña rusa, se han subido, qué tal la experiencia, les gustan las montañas rusas o más bien como poco. ¿Si me escuchan? Sí. Pues yo Ah, no. Yo solo me he montado en los barquitos esos que hacen. ahí en este punto quedamos perdidos porque ¿qué hacen? Pues igual me imaginé el sonido, pero no sé cómo hacen los barquitos porque no te vi. Ahora sí, entonces, ¿cómo hacen?
Ah, ya, ya, ya. Listo, perfecto, excelente. Entonces, Paula no ha montado en montaña rusa, pero pues igual ha montado en el barquito que hace, ¿cómo es? Así que dice ella. Listo, Eliana dice que nunca ha ido ni ha montado en una de estas montañas rusas. ¿Qué dicen las otras señoritas? Lina. Yo una vez fui a un Salitre Mágico y no me subí a nada porque me da miedo. Listo, a eso iba, listo. Ahora sí, Laura Salazar también que abriste el micrófono hace un momento. Acuérdense de alzar la mano, niñas. Yo tampoco, yo nunca he montado en eso. Bueno, Laura, ¿por qué no has montado en esas montañas? ¿No has ido o hay algún motivo adicional? Pues no, no he ido. Ok, perfecto, Laura, muchas gracias. Alina, dijiste que te daba miedo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Jennifer, ¿cómo te va a ti con las montañas rusas? Profe, yo no puedo montar porque sufro el corazón. Ok, listo. Punto álgido allí. Laura Pedrosa, cuéntanos cómo te va con las montañas rusas. Uy, profe, pues muy chévere, me gusta mucho, la verdad. Pues me dan muchos nervios, pero igual me gusta. Listo, entonces, listo, Laura, muchísimas gracias. Entonces vemos en este punto que con este tema de montañas rusas hemos ido, pero en algunos casos nos da miedo. No nos subimos, entonces, por ejemplo, Lina, que fue a Salitre Mágico, no se subió absolutamente nada porque le daba miedo. Entonces, como tal, empezamos a mirar ese aspecto. Cuando nosotros construimos una matriz, pues en esta serie de aspectos, como el de ir a un parque de diversiones, nosotros no establecemos la cuadrícula como la estoy compartiendo en este momento en pantalla. No, no lo establece uno así, que entonces hagamos aquí la matriz. Entonces, no, a mí me da miedo esto, esto, esto. No, eso lo tenemos nosotros mentalmente, tenemos experiencias previas, lo cual nos lleva a identificar si somos fuertes o no. Entonces, digamos que en cierta medida ese temor de esa serie de aspectos, entonces es una debilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Eso como tal nos da una noción de las limitantes que nosotros tenemos en un momento. Entonces es un diagnóstico, un autodiagnóstico que realizamos. Entonces, por ejemplo, Jennifer nos plantea que ella no sube a ese tipo de juegos, de atracciones, porque tiene una condición médica que como tal le limita llevar a cabo ese proceso. Entonces, ahí nos vamos conociendo y vamos haciendo como tal un diagnóstico de la situación. Entonces, hablamos de una conciencia de realidad. ¿Qué poseo, qué no poseo y qué puedo realizar? Entonces vemos en ese punto. Ah, bueno, tomo también el caso de Laura Pedrosa que nos dice que le da cierto temor, pero a ella le gusta subirse en estas montañas. Entonces vemos que ese es el punto en el que yo les decía que tomaba las palabras de Paula, que no podemos de pronto cambiar o quitar una situación, pero sí podemos mitigar el efecto que esto tiene. Porque igual, en el sondeo que hicimos, en la consulta que realizamos, ninguna me dijo, no, a nosotras ninguna, a mí no me da temor subirme a eso. No, siempre está el temor, pero en unos casos es mayor el impacto del temor que en otros. En unos nos impide subirnos a esa serie de atracciones, en otro con temor y todo, pero nos subimos. Entonces, sabemos aquí en este aspecto, vamos haciéndonos una idea de qué somos capaces de realizar. Hablo de somos capaces en el momento, en la situación, en el aquí y en el ahora, somos conscientes de qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Que eso se puede cambiar, sí, claro. No es que estemos ya destinados a que nunca nos vamos a poder subir una montaña rusa. Puede que sí, en un punto, lleva tiempo, es un proceso, porque siempre es el temor que, no, que cuando de esa vaina vuelta se queda uno y se salga a volar así como en Destino Final, que todos se mueren así, pero son películas, ¿no? Son películas de esa parte. Pero entonces vemos que no se cambia de la noche a la mañana, pero sí es algo que nosotros podemos ir modificando, es algo que podemos ir ajustando. Entonces, es una situación, esta matriz DOFA, con esta parte de debilidades y fortalezas, nos permite a nosotros saber en dónde estamos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer en el momento. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las capacidades. ¿Por qué soy tan enfático en el momento? Porque igual si tomáramos la filosofía de la parte, de la motivación, del pensar positivo, del sí señor, de la actitud positiva,
Sí, podemos transformarnos, sí, podemos, sí, claro, podemos conseguir lo que nosotros queremos, pero en este momento, con esa conciencia de realidad, en este punto, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? De acuerdo a mis fortalezas y mis debilidades, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer ciertas cosas, pero llego hasta un cierto límite, ¿sí? Son mis limitantes. Entonces, Paula se monta en la barca de Marco Polo, en el barco del pirata, bueno, el que tiene el movimiento pendular, se sube ahí. Entonces, digamos que tiene esa fortalezas, sus características y habilidades la llevan a montarse hasta la barca de Marco Polo, hasta el barco pirata. Pero como tal, hasta ahí es el punto. Ya el tema de contemplar una montaña rusa puede que en este momento sobrepase esos límites que ella tiene. Que sí, más adelante, cuando ella quiera, se puede subir a una montaña rusa, claro que sí, pero en este momento con la situación, con el diagnóstico que yo realicé, de la información que me suministraron ustedes, entonces llega uno al punto de que no, ella llegaría listo, si vamos a organizar una salida pedagógica, salitre, entonces vamos hasta la barca de Marco Polo y los carros chocones. Listo, perfecto. De acuerdo a la situación actual de cada uno de nosotros, definimos hasta qué punto podemos llegar. ¿Listo? De acuerdo a habilidades y de acuerdo a fortalezas, establecemos los límites que tiene la persona en el momento para asimismo poder diseñar los planes o actividades. La idea de esta matriz es del resultado que obtengamos, diseñar los planes. Ya voy a pasarlo, voy a trasladarlo a un contexto ya del orden empresarial. Nosotros creamos una empresa de confecciones, vamos a confeccionar camisetas. Nosotros tenemos 3 máquinas de coser, una fileteadora y una máquina collarín. ¿Listo? Perfecto. Y tenemos nosotros en nuestra empresa, tenemos una capacidad instalada de que podemos producir 300 camisetas al día. Esa es la situación real. Listo, tenemos que vender las camisetas porque si no vendemos, la empresa no prospera. Y resulta que nos sale un contrato en el cual necesitan 100,000 camisetas en 2 días. Nuestra empresa, con esas características que acabo de mencionar, estaríamos en capacidad de cumplir con ese pedido. Bueno, ese silencio supongo que eso no. Efectivamente, dada la capacidad que tiene nuestra empresa, creamos una empresa. Esta empresa tiene 3 máquinas de coser, una fileteadora y una máquina collarín. Son máquinas utilizadas para la confección. ¿Listo? Y resulta que nosotros podemos producir 300 camisetas al día. ¿Sí? Con esa capacidad, con esas máquinas podemos producir 300 camisetas al día. Y resulta que estamos ofreciendo nuestras camisetas y una empresa nos dice, listo, yo le compro sus camisetas, pero necesito que me produzcan 2,000 camisetas en 2 días. ¿Podríamos nosotros cumplir con esa demanda, con eso que nos solicitan en ese tiempo? Profe, qué pena procesando información, pero ¿cuántas camisetas hacen al día con las máquinas? 300. 300 en el día. Pues con esa cantidad de maquinaria no alcanzaría porque es muy poquito para las personas que la manejan, ¿sí? O pues por la manipulación de las máquinas. Entonces sería muy complicado, a menos de que o las personas se pongan a hacer la mano, que ya es muy difícil y más demorado, o se consigan más máquinas para la producción. Ok, perfecto, Paula. Entonces decimos en ese caso, si producimos 300 camisetas en el día, con lo que hay en la maquinaria, el personal y todo, producimos 300 camisetas en el día. Y resulta que conseguimos un cliente y nos pide 2,000 en 2 días. Entonces, si nosotros producimos 300 al día, en 2 días tendríamos 600 y nos solicitan 2,000. En ese orden de ideas, no podríamos nosotros cumplir con la demanda. Entonces, digamos que
la situación actual de la empresa, en el caso que les estoy planteando a ustedes, nos dice, no, esa es una debilidad, usted no tiene como tal la capacidad para producir esa cantidad de unidades en el tiempo que se lo pide. Ya si me dijera, no, es que va a tener usted una semana para producir las 2000, perfecto. Si son 300 camisetas al día en 7 días, son 2100. Ah, ok, perfecto, en una semana alcanzo a cumplir, pero en un espacio de 2 días no alcanzo a producir menos de la mitad que necesita mi cliente. Entonces, en ese aspecto, con ese contrato, la empresa, la que creamos, no estaría en capacidad de cumplir con esa demanda y sería considerada una debilidad. ¿Que puedo transformar esa debilidad en una fortaleza? Claro que sí, comprando más maquinaria o contratando más personal. Pero en el momento, en la situación actual que estamos, muy bueno que me salga un cliente con esa cantidad de unidades, pero si no puedo cumplir con esta demanda, pues sería como tal una debilidad. Entonces, eso, para eso es que nos sirve, para determinar qué somos capaces de hacer o qué podemos lograr, hasta dónde podemos llegar con lo que tenemos en el momento, qué podemos hacer para poder cumplir con esos aspectos, con esos elementos. Entonces, por eso es importante identificar las fortalezas y las amenazas, que es como lo que hablamos de cualidades y defectos en cierta medida. Entonces, niñas, aquí viene la primera parte que ustedes van a hacer. Para eso les voy a dar, faltan 5 para las 7, les voy a dar 15 minutos. Necesito que por favor, vamos a construir bueno, no vamos a construir todavía la matriz, vamos a hacer un listado. Entonces necesito que por favor identifiquen en cada una de ustedes 4 fortalezas y 4 debilidades. Van a tomar en su cuaderno de apuntes y todo el tema, van a listar 4 fortalezas que ojo, el ejercicio lo tienen que hacer ustedes mismas. ¿Qué fortalezas tengo? Van a hacer un listado de 4 fortalezas y qué debilidades tienen. Ejercicio, misma situación. Van a listar, entonces ponen en su hojita, fortalezas, 1, 2, 3, 4. Debilidades, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Vamos a arrancar con esa partecita. Clara la indicación en una hoja, en su libreta de apuntes, en lo que esté realizando la toma de notas de clase, van a hacer un listado de 4 fortalezas y 4 debilidades. ¿Es clara la actividad, niñas? Profe, 4 debilidades y 4 fortalezas. Señora, sí. Listo. Entonces, Profe, qué pena, ¿será que me puede volver a explicar? no, pues en una hoja pones fortalezas de Paula y haces un listado y mencionas 4 fortalezas que tienes. Y ahora, posterior, debilidades de Paula y pones 4 debilidades que tú consideres que tienes. Ya, eso es lo que hay que hacer. Gracias, profe. ¿Vale? Para eso les voy a dar 15 minuticos. Entonces son las 6:56. Hablaríamos que para las 7:11 debemos tener esa actividad. ¿Listo, niñas? Entonces voy a cerrar mi cámara, mi micrófono, pero dejo abierta la sesión para que podamos en la hojita tomarnos el tiempo para hacer eso. ¿Listo? Sean muy sinceras con ustedes mismas, porque de ahí, de este ejercicio que estamos haciendo paso a paso, vienen otras actividades que vamos a desarrollar. Estas niñas, 4 habilidades, 4 fortalezas, a las 7:11, vuelvo a abrir cámara, vuelvo a abrir micrófono para escuchar o para que socialicemos esa partecita. Si hay dudas, preguntas, no duden en preguntar.
Listo, señoritas, ¿cómo nos fue? ¿Ya tenemos eso realizado? Bien, profe, creo. Listo, dime, Laura. Ya, profe, ya también lo tengo hecho. Ok, listo. Entonces, en este punto les pregunto, ¿fue fácil o fue difícil como tal formular o identificar tanto las debilidades como las fortalezas? Laura Salazar. Pues es bastante complejo a la hora de ponerse uno a mirar, pues será como que si fallo, como que no fallo, como que era que si hago esto, no hago lo otro. Ok, bueno, Es, Paula, es reconocerse a uno mismo. exactamente, sí, señora. Bueno, Paula nos dice que fue difícil y Lina, tienes la manito levantada, cuéntame. Se me hizo bastante difícil porque a mí me preguntan qué fortalezas o debilidades tiene y es como si no me conociera. O sea, no sé, se me borra todo y ay, me da rabia. Ok, perfecto. Paula, cuéntanos que tienes, levantaste manito. Es que por lo general cuando, pues a mí me ha pasado porque pues cuando uno está en el colegio, uno pues por lo general en ética y valores siempre le hacen esas preguntas, como cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Pero pues a uno mismo le cuesta mucho mirarse y decir en qué está fallando y en qué es bueno y destaca. Mientras que si uno se pone a mirar a la otra persona es más fácil, entonces por eso es más difícil que uno escriba ahí sus 4 fortalezas y sus 4 debilidades. Ok, en eso tienes toda la razón. Y ahí sí, eso es parte de nuestro comportamiento. Entonces hablamos que el identificar o el ver como tal las características en otra persona es más sencillo que identificar las nuestras. Pero digamos, en este punto es importante como tal conocer e identificar, porque igual en ética y valores, sí, lo que decía Paula hace un momento, en ética y valores, mencione cuatro cualidades y 4 defectos. Si uno empieza a darle, incluso en cierta medida, empieza uno a encontrar que es mucho más fácil incluso verse los defectos o las debilidades que incluso las mismas fortalezas. Suele suceder, suele presentarse, no en todos los casos, pero tiende a presentarse dicha situación. Entonces, niñas, en este punto, este ejercicio que estamos haciendo del tema de las debilidades y las fortalezas, es importante que nosotros conozcamos, pues no, el ideal sería que conociéramos todas, sí, todas nuestras fortalezas, todas nuestras debilidades, pero pues igual sí es importante que por lo menos tengamos una noción de para qué soy hábil, en qué tengo fortalezas, en qué me destaco y asimismo conocer cuáles son mis debilidades, ¿sí? En qué no me considero fuerte o en qué considero que debo mejorar. Entonces, bueno, niñas, en este punto, ya no, ahorita no les voy a preguntar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sino que sí necesito que las tengan allí planteadas, porque posteriormente, con base en eso, vamos a ejecutar otra serie de aspectos. Entonces, les decía hace un momento, esta parte de lo que son fortalezas y debilidades son consideradas o son establecidas como aspectos de tipo interno, ¿sí? De tipo interno, que son como tal propias de la persona, las cuales son como tal lo que le marca, lo que le pueden decir a qué punto puede llegar, cuál es su alcance, cuáles son sus limitaciones. Entonces, por eso aquí en la presentación les puse, acá ya las desglosé, entonces hablamos lo que son fortalezas y lo que son fortalezas y lo que son debilidades son consideradas de tipo interno, ¿sí? Entonces son las que están presentes, bien sea a nivel empresarial o a nivel del individuo, son aquellas que están presentes, que son inherentes a esa persona en el momento en que se realiza este diagnóstico. Listo, ya tenemos como tal nuestras fortalezas
y nuestras debilidades. Entonces ya pasamos nuestro punto o nuestros factores de tipo interno. Yo hace un momento le había asignado a cada una de ustedes, bueno, no a todas, pero sí a algunas de ustedes, un concepto. Entonces, si no estoy mal, Laura Salazar nos habló de fortalezas, Laura Pedrosa nos habló de debilidades. Si no estoy mal ahí, me corrigen las niñas si me equivoco en el orden. Creo que Lina va con oportunidades y Paula va con amenazas, o es a la inversa. Yo tenía que hablar sobre debilidades y usted habló sobre eso. Yo estaba con amenazas, profe. Listo, entonces Paula está con amenazas, entonces aquí le asigné las oportunidades. ¿A ninguna? Profe, yo fui la de debilidades. Sí, sí, yo recuerdo que Laura Salazar iba con fortalezas, Laura Pedrosa iba con debilidades. Si no estoy mal, Sí, sí, sí. Sí, es las que me con equivoqué. oportunidades. Ah, ok, yo sí iba a decir, ya ahora sí, se me olvidó tomarme la pastilla de la memoria y me confundí. Pero entonces, listo. Entonces, Lina, por favor, indícanos el concepto de oportunidades. Ya voy. Tiruriruriruriruririn, turirurin, turirurin, tirurirurirurin. Lina. Ya, 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 ya. Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Ok, bueno, entonces ya hablamos en este caso de oportunidades. Entonces, porfa, Lina, repítenos el concepto, que pena contigo. Repítenos, por favor. Listo. Dice que son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Ok, gracias. Entonces hablamos que son factores favorables, positivos y explotables. Entonces, cuando hablamos de oportunidades, complementando la información que nos dice Lina, bueno, Lina, si vas a aportar algo más, cuéntame, o si no, porfa, baja la manito, que aquí te tengo ahí en lista de... Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos como tal de las oportunidades, son aquellas situaciones que se pueden presentar en mi entorno que son favorables para mí, o bueno, que son favorables para mi organización. Entonces, digamos que hablemos de un golpe de suerte en cierta medida, que podría ser ir uno caminando por la calle y encontrarse uno un billete, algo de plática, cualquier billete de 100,000 pesitos, pues encontrárselo uno por ahí sería maravilloso. Eso es algo muy favorable. No le hace Entonces, daño a nadie. no, encontrarse un billetico de eso no es malo, eso no es malo para la salud, antes todo lo contrario, genera un beneficio, eso fortalece la salud emocional de la persona, del que se lo encuentra, no del que se le pierde, genera todo lo contrario. Pero entonces hablamos en este punto que es una situación, suponiendo, entonces, porque igual no hay nada que dé más alegría que encontrarse uno así sea un billete de 2,000 o un billete de 1,000 en un bolsillo, en una chaqueta, una camisa o algo que hace días no uso o algo así, encontrarse uno, qué alegría. Entonces es como tal esa serie de situaciones positivas. No depende, yo no puedo evitar o no puedo generar que pase determinada situación. La situación se presenta y ya defino yo qué hago con dicha oportunidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tema de la situación de la pandemia, cuando fue decretada, cuando fue declarada, todo el tema fue una situación bastante fuerte, incluso todavía es fuerte el tema, a pesar de que ya ha pasado un poco más de un año. Pero entonces, ¿qué sucede? Las empresas que fabrican tapabocas o las empresas
que elaboran el alcohol. En su momento, esa situación, vamos a concentrarnos de manera objetiva en la situación, digamos, no las consecuencias que trajo, porque pues para muchas personas fue una situación bastante compleja. Algunos familiares enfermos perdieron familiares, algunas empresas tuvieron que cerrar, pero entonces vamos a concentrarnos en ese aspecto. Empresas que fabrican tapabocas y alcohol. Entonces son las empresas que los fabrican, decretan estado de emergencia, pandemia, toda la situación, todo ese tema, y resulta que para combatir los efectos del virus, o como tal, para mitigar los efectos del virus, toca aplicarse alcohol en las manos, en las superficies. Para las empresas que fabrican el alcohol, por favor me levantan la manito quien vaya a responder. Para las empresas que fabrican alcohol, esa situación es positiva o es negativa, la que acabo de plantear. Bueno, la mano más rápida en ser levantada fue la de Laura Salazar. ¿Qué sería? Pues cuando se generan cosas así, pues es negativo, ¿no? Porque de todas maneras tendría que tener más máquinas, por decirlo así, para más fabricación. Ok, Laura, O perfecto. contratar más personal, ¿no? Pues, o sea, bueno, pues es consciente de que a medida que se va a fabricar, pues se puede también ganar. En resumen, ¿sería bueno o sería malo para la empresa? De acuerdo a lo que acabas de decir. Para mí sería, bueno, bueno, pues está en las dos, profe, bueno y malo. Bueno, entonces, bueno y malo. Listo, venga, no vi. A ver, ¿quién opina que sea bueno? Además de Laura, ¿quién opina que sea bueno, que sea malo? Eliana, cuéntanos. Pues podría decirse que para la empresa, obviamente sería bueno, por lo que está, digamos, fabricando un producto el cual va a salir y va a ser vendido, ya que toda persona va a necesitar desinfectarse, por decirlo así, con alcohol y mantener el tapabocas puesto. Listo, entonces ya tenemos dos opiniones. Entonces Laura nos decía que era malo y bueno, pero pues ya más enfocado hacia la parte de bueno. Ya Eliana nos dice que es bueno. Mm. ¿Alguien más? ¿U opinan lo mismo que las compañeras? Ese silencio es algo gratificante, entonces asumimos que es bueno porque no hay opinión contraria a la que se establece. Entonces, en el caso de las empresas que fabrican el tema de alcohol o las empresas que fabrican los tapabocas, sí. Entonces, en parte lo que dice Laura Salazar está bien, o sea, eh, va a haber como tal superada su capacidad actual, pero hablamos que es una situación que va a generar que le demanden por un determinado tiempo, un tiempo considerablemente extenso, que le demanden los productos que uno fabrica. Entonces, de cierta medida, listo, me veo colgado, me veo, sí, alcanzado, no tengo mi capacidad para producir la cantidad, pero ¿qué puedo hacer? Sé que me van a pedir, sé que me van a comprar hartas unidades de ese producto, pues entonces en ese punto, ¿yo qué hago? Puedo invertir en maquinaria porque sé que voy a tener las ventas aseguradas. Entonces, esa situación de la pandemia, que es el caso que estamos tocando en este momento, nadie lo planeó, no se programó, no pudimos evitar que sucediera, a todos nos tocó entrar en alternativas, por ejemplo, en este caso, como estamos trabajando nosotros de manera remota a través de plataformas de sesiones en línea, nos tocó desarrollar nuestras clases, nos tocó como tal adaptarnos a una serie de aspectos. Pero en ese punto particular, esta empresa nunca previno que iba a suceder eso, nunca dijo, ay, el gerente un día, ay, ojalá se decretara una pandemia en la que todos tuvieran que usar alcohol y tapabocas. El mundo ideal. No, 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 son cosas que no se plantean, son cosas que simplemente pues como que no se cruzan, pero pasan, situaciones que pasan. Entonces, en ese punto, eso para esa empresa particularmente es una oportunidad. No estaba preparado, no la hizo, no la llevó a cabo, no ejecutó, ellos no se pusieron todos los días frente al espejo, va a haber una pandemia y van a necesitar alcohol, van a necesitar alcohol.
No, en ningún momento lo plantean, simplemente pues internamente, ¿qué hacen? En mantener el personal, los procesos, actividades que parezca pues como tal sus productos de calidad que cumplan los requerimientos, pero una situación de esa magnitud y que se presentara así no es presupuestada, no es planteada por la empresa, simplemente sucede, pero es benéfica para mi empresa. Entonces ahí en ese caso es donde hablamos de que eso es lo que se considera como tal una oportunidad. Otra oportunidad es salir nosotros a un centro comercial y encontrarnos a un artista que nos guste a nosotros. Sí, bien sea entonces, por ejemplo, un artista así ídolo de los tiempos actuales. Entonces, por ejemplo, un Darío Gómez, encontrarnos un Roberto Carlos, así, gente de la onda actual. Entonces, ir a un centro comercial y nos lo encontramos. Ay, venga, me regala una foto, tengo la posibilidad de sacar una foto con esa persona. Es una oportunidad, algo que me beneficia y no lo planteo. Uno no dice, ay, venga, voy a salir y me voy a encontrar con fulano. No, son situaciones que pasan. No podemos nosotros evitar que pasen, no podemos causar que sucedan, evitar que no sucedan, pero simplemente pasan y ya depende de nosotros si se aprovecha o no. Es benéfico para nosotros, es favorable, es positivo y podemos explotar. Hablamos de explotar, es de sacar provecho, no de la parte de explosión. No, hablamos de explotar, de sacar el provecho de una determinada situación. En eso es donde nosotros consideramos que aparecen o es lo que determinamos como tal las oportunidades. Sí, que entonces que dice uno, ay, esos dichos que tenemos nosotros populares que, ay, las cosas pasan por algo, eso era que no sé qué. Hay veces va uno por determinada circunstancia, no, venga, es que necesito algo de dinero, necesito que me preste plata y se encuentra uno un amigo. Ay, venga, no, tal cosa, necesito plata. Sí, claro, tome. No se previno, no se buscó, no se llevó a cabo, pero simplemente es una situación que se presentó. Liana, ¿ibas a decir algo? ¿Vas a decir algo? Pues hablando así como de las oportunidades, podría decirse que como una que tuve hoy con una compañera de mi trabajo. Estábamos hablando acerca, ella me comentaba que estaba estudiando y tal, y de un momento a otro me dijo que yo por qué medio estaba recibiendo las clases. Yo le dije que por el celular. Me dijo que ella tenía un computador, que obviamente no lo estaba utilizando porque no tenía internet, que si yo me responsabilizaba a cuidárselo, ella me lo prestaba para que yo realizara mis clases y se me facilitara más. Ok, eso es una oportunidad grandísima. No lo previste, no lo tenías planeado. Mejor dicho, cuando te levantaste el día de hoy, ay, venga, hoy me van a prestar un computador. ¿Tú lo pensaste, Eliana, cuando abriste los No, ojos? pues mire, profesor, que la verdad no, y mucho menos pensé llegar como a plantear esa charla con mi compañera. Nosotros tratamos así a lo normal y no nos habíamos enfocado en eso. Y a la vez yo dije, pues sí, es una oportunidad, me sirve. Y a la vez como que nunca me imaginé que eso me fuera a pasar a mí. Ok, entonces ahí tenemos en el ámbito personal un ejemplo de oportunidad. No se busca, no se propone, no se plantea, no está en un objetivo, pero simplemente se presenta la situación. ¿Fue favorable? Sí. ¿Fue positiva? Obviamente. ¿Y es explotable? Claro. Se le puede sacar el provecho porque entonces en el caso de Eliana va a poder sacarle provecho a la conexión para el desarrollo de sus clases, se le van a facilitar una serie de cosas. Entonces, ese es el ejemplo o esa es la circunstancia relacionada con las oportunidades, situaciones que suceden en mi entorno. No las puedo prevenir, no puedo evitar que sucedan, que pasen o que se lleven a cabo, pero sí generan un beneficio para mí. Entonces, no, Eliana, me alegra mucho y te felicito por esa oportunidad que se te presentó el día de hoy. Entonces, explótala lo más posible esa situación. Señoritas, 7:30 en punto, entonces es el tiempo de hacer una pausa. Vamos a tomar nuestro break, vamos a tomar tinto aromática, bueno, estirar piernas y demás, y nosotros nos reencontramos en 15 minutos, 7:45, entonces ya haríamos el cierre de lo relacionado con oportunidades y pasaríamos con el concepto de amenazas.
Entonces, las que quieran permanecer en la sesión en línea la voy a dejar abierta, las que no pueden retirarse y se conectan nuevamente a las 7:45. Señoritas, entonces 15 minuticos, ya nos vemos.